¿Cuáles son las acciones básicas que debería de inmediato implementar el Ministerio de Economía de aquí a 28 de julio del próximo año, teniendo en cuenta que estamos en una crisis económica generada por la pandemia? Para hablar de ese tema estamos con Ana Reategui, que es profesora de ESA. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto. Bien, ¿cuáles son las principales acciones que usted priorizaría en el plano económico para afrontar estos 8 meses que quedan de gobierno? ¿Seguiría con la política de María Antonieta Alba o haría algunas vueltas de tuerca que son necesarias? Bueno, han pasado ya algunos meses desde que se inició la pandemia y obviamente la ministra tomó acción ayudada y creo yo muy bien respaldada por el accionar del Banco Central de Reservas para tratar de apoyar el descalabro económico en el que nos hemos visto envueltos todas las naciones. Creo también que lo que ha dicho hoy día Waldo Mendoza es un poco diferente porque ya estamos en otro momento, ¿no? Lo que sí se nota es una continuidad y lo que realmente no queda mucho por hacer, pero en lo que habría que ponerle bastante énfasis es en el tema de reestructurar el tema de endeudamiento del Perú. Hay que recomponer el portafolio de deuda para poder acometer los próximos meses que vengan. No sabemos hoy, la caída del déficit fiscal es sumamente fuerte y la recaudación del 2021 todavía no está muy clara. Por lo tanto, recomponer las cuentas fiscales es tal vez la principal y más grande actividad que tendrá que hacer el ministro en los próximos meses. Recomponer la caja fiscal, reestructurar el cronograma de deuda para darnos mayor holgura, es decir, de repente habrá que desplazar, reestructurar, para darnos mayor holgura y poder tener el capital necesario para poder empezar un proceso franco de reactivación en el 2021 y obviamente preparar el terreno para un nuevo gobierno. También creo que es un momento, como previamente a lo que usted estaba comentando antes de esta entrevista, es que se tiene que mejorar la calidad del gasto público, definitivamente. Correcto. Creo que es un momento de austeridad respecto a la administración, pero que debería de ser de alto empuje respecto a la parte de obra pública. Tenemos que ser capaces de impulsar la obra pública, tenemos que ser austeros en el tema de la administración y ahí viene el tema de hacer las políticas anticíclicas a las que usted hacía referencia, pero tiene que hacerse con dinero. Entonces, obviamente, tendremos que reducir de un lado para ponerlo a otro lado y en este tema el impulso a la obra pública tendrá que ser trascendental. Yo diría que esas son las tres grandes cosas, ¿no? Reestructurar la caja, impulsar la obra pública y reducir el gasto administrativo del Estado y recomponer o reestructurar la deuda para que nos dé más holgura, para poder tomar aliento para el siguiente periodo. Y ahí entra una palabrita clave que es eficiencia, ¿no? Eficiencia en el gasto, en los porcentajes de ejecución de presupuestos, que no solamente están bajos en el gobierno central, sino que generalmente son bajos también en gobiernos regionales y locales. Es correcto. Ese es como tenemos un mal endémico y es la mala gestión que solemos tener, especialmente en el Estado, ¿no? Siempre se habla de los factores de producción tierra, capital, trabajo, pero hay autores que dicen tierra, capital, trabajo y habilidades gerenciales. Y las habilidades gerenciales son las que escasean enormemente en los diversos niveles del Estado, en el gobierno nacional, regional, municipal. Y ahí viene el problema, porque de nada sirve que tú tengas el dinero, que tú tengas las herramientas para trabajar, pero cuando vas a ejecutar o vas a gerenciar, vas a lograr alcanzar un objetivo, es allí donde nos quedamos cortos, ¿no? Más aún cuando tenemos un año electoral, un año en el que en abril y junio estaremos escogiendo nuevas autoridades y que nos pone también en un hándicap porque obviamente cambio de autoridades también implica nuevos cambios de personal y retrocesos que son normales en un cambio de gobierno, ¿no? Yo recuerdo que a inicios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que abrió este periodo presidencial que ha tenido tantos cambios, se habló de la creación de una especie de brigada de gestión que iba a salir hacia provincias, a los gobiernos regionales y locales para apoyarlos, enseñarles, destrabar
eso finalmente parece que se quedó en el tintero y en las buenas intenciones. De repente es una idea que podría retomarse, ¿no? Para ayudar a los gobiernos regionales a pisar el acelerador. Una palabra que empezó a usarse fue la de destrabadores, ¿no? Así es. Exactamente, pero en medio de ese tema se iniciaron los cambios al sistema de inversión pública. Es como que se hizo en un momento tan crítico, obviamente nadie pensó que todo esto pasaría, pero se cambió el sistema de inversión pública sin haber hecho los pasos previos de conocimiento, percolación hacia los niveles inferiores de gobierno. Por lo tanto, se ha tomado muchos años el tratar de aprender simplemente a trabajar bajo un nuevo esquema, y yo diría que ese nuevo esquema no se ha visto en su plenitud, y yo lamentablemente sí es verdad que los principales cabezas de este país han estado más concentrados en resolver problemas políticos y menos concentrados en tratar de avanzar. Y obviamente cuando tú no lideras por diferentes razones, entonces los equipos se relajan, los equipos no van al ritmo que se debiera, no hay ese apuro o no hay ese sentido de urgencia que la nación requiere, ¿no? Entonces, sí, podría ser nuevamente siempre será una buena idea ayudar a que todos podamos avanzar más rápido, pero todo pasa por un tema de liderazgo, yo diría. Y sin liderazgo claro, de cabezas Tanto claras. así que se optó por este tema de gobierno a gobierno, ¿no? Este esquema de gobierno a gobierno, claudicando un poco ya y tirando la toalla respecto a poder hacer internamente una buena gestión que sea rápida, eficiente, no corrupta, que es finalmente el cáncer que nos ha traído toda esta desgracia que hemos vivido y que ha tenido su explosión en esta última semana, ¿no? Sí, es increíble que tengamos que decir esto, ¿no? Que nosotros mismos tengamos que decir, bueno, qué bueno que se hizo ese contrato porque al menos sabremos que tiene un inicio y tendrá un final. Y es una pena para nosotros como país, es una pena para los funcionarios públicos, para el sector privado que también obviamente tiene su parte en todo este tema. Y a veces uno diría, bueno, entonces entreguemos varias obras de este tipo bajo este formato con el objetivo de impulsar la economía. Cualquiera que fuera la herramienta, se tiene que hacer rápido y con un claro sentido de urgencia y nuevamente repito, liderazgo. Hasta este momento yo diría que el problema del Perú no ha sido la escasez de dinero, porque como dijo el actual ministro y lo decía usted antes de ingresar, menos mal que se hicieron los ahorros necesarios. Entonces, en el momento en que lo hemos necesitado, como el tema del COVID, el dinero ha estado. El problema nuevamente es ese último paso que es la ejecución o la implementación de las políticas, y obviamente es ahí donde el recurso humano calificado no ha estado tal vez adecuadamente seleccionado o no ha estado alineado a una estrategia única como país, ¿no? La primera prueba de nuestros políticos será a ver cómo se saca antes de fin de mes la ley de presupuesto, ¿no? Exacto, es clarísimo, y acá hay que tener mucho cuidado. No es un año cualquiera, es un año de COVID. Por lo tanto, el presupuesto tiene que ser sumamente reflexionado, pensando en lo que va a ser realmente importante para el 2021, finamente equilibrado, saber exactamente de dónde van a venir las fuentes que van a cubrir y ahí el los déficit. congresistas han tratado de llenar ese balde con un montón de proyectos, inflando demasiado el presupuesto, ¿no? Incluso más que en años normales. Es algo que es irreal, ¿no? Porque ellos podrán decir, ahí está, lo dejé en el presupuesto, y el siguiente año, cuando llegue el nuevo presidente o presidenta, cuando se tengan que hacer las modificaciones, veremos que eso que impulsaron de una forma, vamos a decir, nominal, de palabra, probablemente no se van a poder ejecutar. Entonces, claro, yo ya lo hice, pero bueno, no se pudo, ¿qué vamos a hacer? Pero no es así, los presupuestos se tienen que trabajar con profesionalismo para saber que todos los agentes económicos que estamos atrás podamos tener las cosas claras. Si no, dígame usted, ¿cómo es que nosotros que estamos fuera del Estado podríamos hacer nuestros propios presupuestos sobre la base de que si nos damos cuenta que el presupuesto de la nación no tiene seriedad, ¿no? Entonces uno más bien se inhibe de tomar acciones que más bien ayuden a la economía a impulsarla, y tal vez tendremos que ser mucho más cautos, y eso no es bueno para el país. Al contrario, yo creo que es un momento que hay que aprovechar bien. Creo que el próximo año para el mundo va a ser bueno, ya con una vacuna,
todos los países van a luchar por levantar sus economías. Todos van a trabajar con todos los motores encendidos para mover sus economías. Y ojalá que estemos preparados para que el Perú se pueda subir a esa ola mundial de crecimiento y podamos participar activamente de la parte buena de la globalización. Aunque este año ha sido un año fatal para todos, pues el otro año no me queda la menor duda que va a ser el año de los crecimientos o rebotes de las economías mundiales, nuevamente acompañada de las vacunas, y creo que el Perú debe de ser un actor relevante en ese contexto favorable. Creo que estamos perdiendo mucho tiempo, lo hemos perdido durante todos estos días. Tenemos que tener claro el objetivo, y el objetivo es llevar un país equilibrado hacia el bicentenario, equilibrado, con cuentas razonables que nos permitan acometer un quinquenio probablemente muy expansivo. Ok, muchísimas gracias, señora Reati, por haber estado con nosotros el día de hoy. Cerramos así. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Ana María Reati, ha estado con nosotros, profesora de SAN. Cerramos así nuestro bloque económico.